Bueno, lo que vamos a hacer hoy es estudiar el protocolo Ethernet en las redes LAN, ¿ya? El protocolo Ethernet es un protocolo que trabaja especialmente en la capa de enlace de datos, pero también se define en la capa física, ¿ya? Pero está muy marcado en la capa de enlace de datos. Recordar que la capa de enlace de datos se divide en dos subcapas, la capa E o la subcapa LLC y la subcapa MAC, ¿ya? La subcapa LLC corresponde a la subcapa del control de enlace lógico, mientras que la subcapa MAC es el control de acceso al medio. Vamos a ver algunos estándares IEEE para Ethernet, es decir, hay algunos estándares que se utilizan para el protocolo Ethernet, especialmente algunos cables que hemos estudiado como el categoría 5, el categoría 5E, pero tienen una notación un poco más complicada que lo vamos a estudiar. Vamos a hablar sobre las direcciones físicas MAC, creo que es lo más importante del protocolo Ethernet, es entender el funcionamiento de las direcciones físicas MAC. Vamos a estudiar también la estructura de la trama Ethernet y el protocolo ARP o protocolo de resolución de direcciones. Bien, como hemos estudiado en clases anteriores, el modelo OSI se divide, ¿no es cierto?, en 7 capas. Recordar que el modelo OSI no es el que se utiliza actualmente. El que se utiliza actualmente es el modelo TCP/IP, pero por medidas pedagógicas se explican cada uno de los protocolos y cada funcionamiento de la red gracias al modelo OSI, ya que tiene 7 capas muy bien definidas. Como vemos, como estamos estudiando la capa de enlace de datos, es acá donde participa Ethernet, tanto en la capa de enlace de datos como en la capa física. Pero hay que tener una especial atención en la capa de enlace de datos, ya que la capa de enlace de datos se subdivide, bien digo, en dos subcapas, la capa MAC y la capa LLC. La capa o la subcapa MAC es la que se encarga de prestar servicios a capas superiores, ¿ya? Es decir, lleva la trama para que se desencapsule en la capa de red. Mientras que la subcapa MAC, como lo están viendo ahí en la imagen, está en la parte inferior de la capa de enlace de datos. Por lo tanto, es la subcapa MAC la que define el control de acceso al medio. Tanto la subcapa MAC, que se define por la IEEE 802.3, mientras que la subcapa LLC se define por la IEEE 802.2. Como podemos ver en la diapositiva, Ethernet, que es este protocolo, Ethernet es el protocolo, no es un cable. Por lo tanto, esto es entre paréntesis, cuando ustedes hablan coloquialmente, oye, ¿sabes qué? Vamos a conectar el cable Ethernet en el computador. Eso está bien porque coloquialmente se entiende, pero técnicamente no es correcto, porque Ethernet es un protocolo, ¿ok? Es lo mismo como decir, conéctate el cable IP. ¿Ya? También IP es otro protocolo que vamos a estudiar más adelante. Pero, entonces, lo correcto es decir cable de red, ¿ok? Porque Ethernet es un protocolo, ¿ya? El cable de red admite entonces ancho de banda de 10 megabytes por segundo, 100 megabytes por segundo, 1000 megabytes por segundo que equivalen a 1 giga por segundo, 10.000 megabytes por segundo que equivalen a 10 gigas por segundo, 40.000 megabytes por segundo que equivalen a 40 gigas y tenemos velocidades que ahora podemos establecer en 100 gigas por segundo. Por lo tanto, a lo largo del tiempo, la tecnología Ethernet ha evolucionado para tener un mayor ancho de banda, lo cual se traduce en una mejor velocidad en la red y por lo tanto los dispositivos puedan acceder a los recursos como, no sé, visitar un servidor de correo, visitar un servidor de base de datos mucho más rápido, mucho más eficiente. ¿Ya? Entonces, como resumen, Ethernet funciona tanto en la capa de enlace de datos o capa 2 del modelo OSI y en la capa física de, del modelo OSI. Bien, y las dos subcapas de enlace de datos LLC y la MAC. ¿Ya? Como bien hemos establecido, la subcapa LLC de Ethernet maneja la comunicación entre las capas superiores e inferiores, pero su principal función es prestar servicios a la capa superior o capa 3 del modelo OSI. ¿Ok? Por lo tanto, el control de enlace lógico lo que hace es establecer
establecer estos servicios a través del software de el dispositivo. Por lo tanto, si lo hacemos de una manera más gráfica, el LLC sería como el controlador o el driver de nuestra tarjeta de red. Es quien controla, ¿no es cierto?, el driver de la tarjeta de red para poder entonces ofrecer los servicios al computador y posteriormente nosotros a través de este controlador podemos asignar una dirección IP y distintos parámetros de red. Mientras que la subcapa MAC representa el hardware, es decir, representa la tarjeta física de red. Todos los chips, ¿no es cierto?, que contienen y los circuitos integrados que conforman parte de esta tarjeta de red. ¿Ok? A eso, como lo hemos visto en la asignatura de ensamblado de equipos, se le denomina NIC. ¿Ok? La NIC es la tarjeta de red, ¿ya? Que en inglés es Card Interface Network. Bueno, vamos a estudiar entonces la subcapa MAC. ¿Ya? La subcapa MAC tiene dos responsabilidades principales. Uno es encapsular los datos y el otro es el control de acceso al medio. Es decir, cuando la subcapa MAC recibe una trama, bien digo, desde la capa de red, llega a la LLC donde se especifica un protocolo y la subcapa MAC lo que hace es encapsularlo. Es decir, recibe una carta y lo coloca dentro de una caja. Eso es lo que hace, eso es encapsular. Encapsular es colocar un mensaje dentro de una cápsula, ¿sí? Entonces, lo que hace esta subcapa MAC, una de las funciones es colocarlo dentro de una caja, es decir, encapsular la carta en una caja. Y a esta caja se le denomina trama, ¿ok? Eso es importante que tomen nota que a la encapsulación en la capa de enlace de datos se le denomina trama. ¿Ya? Y el control de acceso al medio. Una vez que la subcapa MAC ya embaló la carta en una caja, ¿ya? Tengo que darle un control de acceso al medio, es decir, el estándar Ethernet define las directrices o las normas para poder enviar esta trama o esta caja, ¿no es cierto?, a través de los medios físicos, como por ejemplo cable de cobre, es decir, medios eléctricos, ópticos o inalámbricos. ¿Ya? Y el encapsulamiento de datos, que es esta suerte de colocarlo en una caja, ¿no es cierto?, como les dije, tiene tres funciones principales: la delimitación de la trama, el direccionamiento y la detección de errores. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo estoy ensamblando la trama o estoy ensamblando, ¿no es cierto?, esta caja, tengo que delimitar la trama. ¿Qué significa eso? Significa que tengo que ponerle un inicio y un fin a la trama. ¿Ya? Es decir, especificar, de aquí parte la trama y aquí termina la trama. De aquí parte la caja y aquí termina. Cuando nosotros enviamos una encomienda por Starken o por Chile Express o cualquiera de estas empresas, nosotros colocamos un producto, una carta, la sellamos, ¿no es cierto? Y lo colocamos dentro de una caja. ¿Ya? Y los límites de esa caja obviamente son los bordes de la misma caja. Como en informática no hay algo concreto, se tiene que especificar los límites, es decir, la delimitación de cuál es la trama. Otro de los aspectos más importantes de la encapsulación, ¿no es cierto?, es el direccionamiento. Es decir, cuando yo envío la caja y voy a Chile Express, ¿no es cierto?, a Starken y quiero enviar la caja, yo tengo que colocar una etiqueta en el cual se especifique el destinatario, ¿ya?, y el remitente. De otra manera, el Starken o Chile Express no podría reconocer hacia dónde va y quién es el receptor de esa caja, de esa trama. Por lo tanto, ahí ya tenemos dos funciones: la delimitación de la trama, el direccionamiento, que son importantes a la hora de encapsular una trama. Y por último, igual importante, corresponde a la detección de errores. La detección de errores corresponde, ¿no es cierto?, a un campo de la trama que se ocupa de detectar si existen fallas o si existe algún error en el transporte de la trama. Imaginémonos que queremos enviar un recipiente de vidrio.
¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos es colocar todo ese recipiente de vidrio, envolverlo quizás en diario, etcétera. Ese sería el primer encapsulamiento, ¿sí? Ya. Supongamos que ese encapsulamiento pertenece a la capa de red. Luego, tomamos este recipiente ya envuelto, ¿no es cierto? Y lo colocamos dentro de una caja. Es decir, realizamos una trama en la capa de enlace de datos. Ya, tenemos la trama. Delimitamos el inicio y el final de la trama, que son los límites de la caja. Luego, lo que hacemos es colocarle dirección de origen y dirección de destino, es decir, quién es el remitente y hacia quién va dirigida la caja. Y por último, la detección de errores, como estamos hablando, eh, sería como un campo especial para detectar si hay un error. Imaginemos que esta caja es enviada por Chile Express, ¿no es cierto? Pero cuando se está enviando esta caja, las personas de Chile Express no tienen el cuidado necesario para con la caja y por lo tanto se rompe eh, el, se rompe el vidrio que va adentro y una vez que nosotros recibamos esa caja, vamos a tomar la caja y vamos a sentir que suena vidrio adentro. ¿Ya? Entonces ahí nosotros podríamos decir que, chuta, el paquete no llegó correctamente a destino. Eso es lo que es la detección de errores. Lo que se ocupa la detección es determinar si existe alguna falla o si la trama llegó dañada. En este caso, si nosotros recibimos esta caja y la agitamos, vamos a ver de que se escuchan puros vidrios y por lo tanto suponemos que la trama, o en este caso la caja, el paquete viene dañado. Lo mismo ocurre con informática. Entonces, para detectar errores, en la parte final de la trama hay una especificación que permite determinar si hay algún error en la transmisión de la trama. Bien. Bueno, como hemos hablado, la trama es uno de los componentes más importantes, ¿no es cierto?, de la capa de enlace de datos y sería como la caja que utilizamos al enviar una encomienda. ¿Ya? Esta caja tiene un formato, ¿ya? Y eso lo define el protocolo Ethernet, ¿ya? Hay distintos protocolos, chicos, en redes, pero el más popular y el más utilizado es el protocolo Ethernet, el que ustedes utilizan en su casa, el que utilizo en mi casa, el que utilizan en el colegio. Todas estas redes de área local se basan en redes Ethernet, ¿ya? Sin embargo, obviamente que hay otros tipos de protocolos que posteriormente vamos a estudiar, pero lo importante es que entendamos el protocolo Ethernet y sus campos. Cada uno de los que estás viendo ahí de la división de los cuadrados corresponde a campos, ¿ok? Por lo tanto, tenemos un preámbulo, tenemos una dirección MAC de destino, tenemos una dirección MAC de origen, tenemos un Ether type, tenemos datos y un FCS, ¿ya? Entonces, antes de partir, hay que saber que el tamaño mínimo de una trama Ethernet es de 64 bytes y el tamaño máximo es de 1518 bytes. Es decir, si hay una trama con menor o es más pequeña que 64 bytes, entonces significa que son fragmentos de colisión y por lo tanto se descartan. Por lo mismo, si la trama es mayor que 500 bytes, ¿no es cierto? Se consideran jumbos o tramas bebé gigantes. Imaginémonos esto para entenderlo. Cuando nosotros vamos en la carretera o estamos conduciendo un auto en la calle, todos los autos tienen una estructura definida, ¿cierto? ¿Qué pasa si dos autos chocan y colisionan de frente? Quizás los autos quedan abollados, una puerta sale disparada, ¿no es cierto? Se quiebra el parabrisas, la rueda sale volando. ¿Ya? Es lo mismo, ¿ya? Es decir, en una carretera o en una calle no podemos tener un auto, ¿no es cierto?, muy pequeño, ¿ya? Como una rueda, por ejemplo, o como el porte de una puerta de auto, ¿sí? Si nosotros vemos eso en la calle, acá hubo un choque y esto es un fragmento o esto es una parte del auto. Esto es lo mismo que ocurre en las redes, chicos.
los datos, ¿ya? O las tramas en verdad, pueden chocar. Y si chocan, entonces colisionan y los datos quedan dispersos, al igual que los autos chocados. Y a eso, cuando nosotros vemos una trama menor a 64 bytes, entonces estamos hablando de un fragmento de una colisión que hubo, ¿ya? De un choque, ¿sí? Ahora bien, si son más de 1500, chuta, entonces es un superauto, ¿ya? Imaginémonos estos vehículos que se utilizan en minería, en Chuquicamata, unos tremendos camiones. ¿Qué pasa si en mi calle empieza a pasar un camión de eso? Obviamente no podría avanzar porque la vía no es tan ancha como el porte del camión, produciría un taco enorme y, por lo tanto, en redes, si hay uno de estos vehículos, ¿no es cierto?, de tramas tan grandes, sería como tener un camión de minería de Chuquicamata, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener en claro de que las tramas tienen una unidad mínima y una unidad máxima, ¿sí? Bueno, y si el tamaño de la trama transmitida es menor o mínimo o mayor que el máximo, entonces el dispositivo tiene que descartar la trama sí o sí. O sea, si el dispositivo receptor recibe un fragmento, chuta, yo recibí un fragmento, o sea, recibí la puerta del auto, pero no el auto entero, por lo tanto descarto. Y de la misma forma, si recibe un camión inmenso, ¿no es cierto? Un jumbo o trama gigante, obviamente que el receptor va a descartar esa trama, ¿ya? Antes de pasar a la otra diapositiva, hay que entender cada uno de los campos de la trama Ethernet, donde el primer campo se llama preámbulo, ¿ya? El preámbulo es un campo muy importante porque, como su nombre lo indica, es un campo que indica que se inicia la trama, ¿sí? Acá se inicia la trama en el preámbulo, ¿ya? El preámbulo, entonces, es el que se encarga de la sincronización de los dispositivos emisores y capta la atención del receptor, ¿sí? Es decir, notifica que va a recibir una trama. Cuando el preámbulo es lo primero que recibe el receptor y notifica que va a recibir una trama. Y también es un delimitador de inicio de trama, es decir, en el preámbulo se establece que se inicia la trama, ¿ok? Que aquí comienza una trama nueva. Luego, tenemos la dirección MAC de destino. La dirección MAC de destino consta de 6 bytes que especifica la identificación del equipo destinatario, es decir, a quién va dirigida la trama o a quién va dirigida esta caja, ¿no es cierto? Obviamente que es necesario conocer una dirección en la cual se especifique el destinatario. Hay que hacer mención que esta dirección MAC física o dirección de control de acceso al medio es una dirección que se utiliza de manera de área local, es decir, en redes de área local. Por lo tanto, esta dirección solamente es válida para dispositivos que pertenecen a una misma red. Luego tenemos la dirección MAC de origen. La dirección MAC de origen es la dirección del remitente, es decir, el que origina la trama, ¿ok? Al igual que cuando uno envía un paquete, como vimos en el ejemplo, tiene que colocar el remitente, es decir, quién es el que envía el paquete. Acá se tiene que especificar quién inicia la trama, es decir, quién envía la trama o el equipo emisor que envía la trama. Luego tenemos un campo que se llama EtherType, ¿sí? Que, claro, antiguamente se llamaba campo longitud. Antes de 1997, esto se llamaba campo longitud, ¿ok? Y el campo longitud especificaba, ¿no es cierto?, cuánto era la longitud exacta de la trama. Pero posterior al año 97, se utiliza para especificar el tipo de Ethernet, ¿ya? Y cuál es el protocolo de capa superior que está presente, ¿ok? Ahora, si el valor del EtherType es 1536, entonces estamos hablando de que este campo es un EtherType y especifica un protocolo de capa superior. Ahora, si el valor es menos de 1500, estamos hablando que es menor que el año 97, por lo tanto estamos hablando del IEEE 802.3, ¿ya?
Si es mayor a, entonces, repito, si es mayor a 1536 es Ethernet 2. Si es menor a 1500 estamos hablando de IEEE 802.3. ¿Ya? Luego tenemos el campo de datos, ¿ya? Que sería el paquete en sí, el contenido del paquete. ¿Ya? Si uno abre una caja, por ejemplo, es lo que está dentro. En este caso sería la carta que viene de la capa de red. El contenido de la carta está en los datos. ¿Ya? Y por último tenemos el FCS. El FCS, como bien hemos estudiado, o sea, como lo he dicho anteriormente, hay un campo de detección de errores. El FCS es un campo de detección de errores, ¿no es cierto? Y se llama de secuencia de verificación de trama, ¿ya? O frame sequence eh, de verificación de trama, ¿no es cierto? Este campo de secuencia de verificación de trama, que consta de 4 bytes, tiene un campo llamado CRC, que es la comprobación de redundancia cíclica. ¿Qué es lo que hace la CRC? Es un cálculo matemático lógico que permite determinar cuál, ¿no es cierto? O sea, permite determinar, bien digo, si la trama viene con daños, si es correcta o no. Por lo tanto, el equipo emisor emite una CRC con un resultado lógico, ¿ya? Que describe la trama y una vez que el receptor recibe la trama, ¿ya? Que el equipo receptor recibe la trama, una vez que recibe la trama, ve el CRC. Obviamente que el receptor hace su propio cálculo, ¿ok? En comparación, ¿no es cierto?, de la trama que está recibiendo, y lo compara con el valor que está estipulado en el FCS. Si el valor es igual, entonces significa que la trama viene correcta y que no ha sufrido ningún problema, por lo tanto la acepta. Pero en el caso de que si se da cuenta que el CRC es distinto, que no corresponden los mismos valores, entonces el receptor dice, chuta, esta trama viene con falla y por lo tanto el contenido no viene correcto y por lo tanto la descarto. Es como cuando uno puede pedir o comprar algo por internet, ¿no es cierto? Y se da cuenta que el contenido no es en lo que uno quería o viene dañado. Entonces, chuta, si viene dañado yo no lo acepto y digo, hey, ¿sabes qué? El producto viene dañado, entonces se lo devuelvo. ¿Ya? Eso sería más o menos una analogía de lo que ocurre con Ethernet. ¿Ya? Recordar que esto de la subcapa MAC tiene el control de acceso al medio. ¿Ya? El control de acceso al medio es muy, muy importante entenderlo, de que es un sistema, ¿no es cierto?, que permite una normativa, ¿no es cierto?, que permite un correcto tránsito de las tramas y un correcto tránsito de los distintos elementos que circulan por la red. Como lo he explicado anteriormente, el, el control de acceso al medio sería algo similar a lo que son las reglas del tránsito. ¿Ya? Suponiendo que los cables, cable de fibra óptica, cable UTP y todo lo que hemos estudiado son rutas, es un camino, es como salir a la calle, ¿no es cierto?, donde uno vive, ese sería como el medio, ¿ok? Entonces, para que los autos no choquen y para que las personas y todos los elementos que circulan por la calle, es necesario definir reglas. Imagínense si no existieran reglas en la calle, todos podrían andar a la velocidad que quieren, todos podrían saltarse los discos pares, no habrían semáforos, eh, y por lo tanto, al no haber ninguna regla, al no haber ningún control, lo que ocurre es que aumenta el riesgo de sufrir un accidente o sufrir una colisión. ¿Ya? Eso ocurre en las redes. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a verlo en una pizarra. Vamos a ver la pizarra virtual. Vamos acá. Vamos acá. Me esperan un segundo para colocar la pizarra virtual. Acá está. Entonces, lo que digo yo
que es el control de acceso al medio, ¿cierto? El control de acceso al medio, ¿no es cierto?, define la forma de cómo acceder al medio. ¿Cómo accedo al medio? Acceder al medio. Imaginémonos entonces que nosotros acá tenemos una vecindad con un camino, una calle, esto sería una calle, y acá hay varias casas, ¿sí? Hay una casa, hay otra casa, acá hay otra casa. ¿Qué pasa? Todas estas casas tienen autos, ¿sí? ¿Qué pasa si esta casa A saca su auto a la calle, ¿ya? Y la casa B saca su auto a la calle en esa dirección y en esta otra dirección? Pasa de que hay altas probabilidades de que choquen. Si es que no existe ninguna, si no existe señales o señaléticas o reglas de tránsito, ¿sí? Ok. Si no existen estas reglas de tránsito, entonces los autos van a chocar. Y más aún, si esta casa saca su auto en el mismo tiempo que B sacó el auto, entonces va a chocar. Por lo tanto, nosotros, si queremos sacar una licencia de conducir, tenemos que estudiarnos las reglas del tránsito. Tenemos que saber en qué momento tenemos que acelerar, en qué momento podemos andar a 50 kilómetros por hora, en qué momento podemos andar a 100 o 120, cuándo nos podemos estacionar, dónde nos podemos estacionar, cuál es la vía, si voy a manejar a la derecha, si voy a manejar al medio, a la izquierda, ¿ya? Entonces, eso lo definen las reglas del tránsito, ¿bien? Entonces, en los computadores es lo mismo, chicos, ¿ya? En los computadores existe entonces una regla del tránsito y esa regla del tránsito se llama control de acceso al medio, ¿ya? Entonces, el control de acceso al medio es muy similar a las reglas del tránsito, entendiendo que el medio, en vez de suponer de que existe, ¿no es cierto?, una calle, ahora es un cable, ¿ya? Es un cable, puede ser un cable de red. Y en este cable de red se unen no casas, sino que computadores. Entonces, ¿qué pasa si no existe control de acceso al medio? Si el computador A quiere enviar una trama y el computador B quiere enviar una trama al mismo tiempo en direcciones y sentidos opuestos, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es muy probable de que esas tramas choquen y al chocar salen los pedazos de tramas por todos lados, ¿ya? Y a eso le llamamos entonces lo que son el frame run o fragmentos de trama, como lo vimos anteriormente. Más aún, si el computador C quiere enviar una trama, al mismo tiempo que el A y el B van a chocar todos. Y por lo tanto ahí chocan y no hay comunicación porque no se entrega nada, se destruyó todo. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, se genera el control de acceso al medio como reglas de tránsito. Y dice, chuta, yo tengo que, primero, si quiero enviar una trama, tengo que tomar en cuenta las reglas del tránsito, es decir, tomar en cuenta el control de acceso al medio. Entonces, entre paréntesis, Ethernet tiene una topología lógica de bus multiacceso. ¿Qué significa eso? Significa de que todos los dispositivos comparten el mismo medio. Es lógica, ¿ya? Más adelante vamos a ver que solamente lógica y no es física, es lógica, ¿ya? Entonces, en función y en base a que lógicamente todos los dispositivos comparten el mismo medio, como todas las casas comparten la misma calle, ¿ya? Como todas las casas, si nosotros tenemos cable coaxial como internet, compartimos el mismo medio con todos los vecinos. Entonces lo que ocurre es que, chuta,
si el computador A quiere enviar una trama, tengo que seguir reglas, ¿ya? Existen dos tipos de control de acceso al medio. Los que son completamente controlados, ¿ya? ¿Ya? Esos son los primeros. Son supermente controlados y todos tienen un control, ¿ya? Para acceder al medio. Todos tienen un control para acceder al medio, ¿ya? Y los otros que son, los otros, no me acuerdo el nombre, pero son los que se aseguran, ¿no es cierto? O se confía, eso. Confía que se envíe la información, confía en los medios, ¿ya? Entonces, bajo estos dos elementos, los controlados obviamente que sería, por ejemplo, si el computador quiere enviar una trama por el medio, tiene que tomar un turno, ¿ya? Cuando uno va, por ejemplo, a la farmacia en toda esta situación de pandemia o va a alguna tienda, tiene que hacer una fila y esperar hasta que se desocupe, ¿no es cierto?, el aforo permitido y entrar y comprar. Es decir, el computador le tocó el uno, el B le tocó el 2 y el C le tocó el 3. Entonces, el A quiere enviar una trama, entonces, es su turno, envía la trama porque no hay nada y nadie en el medio y puede enviar su trama. Cuando el computador envía la trama, el medio queda disponible y entonces el computador 2 recién puede enviar su trama. Envía su trama. Y una vez que envía su trama al computador B, 2 dije B en verdad, recién el C puede enviar su trama. Entonces, esto, si bien es muy seguro, no hay colisiones en ningún momento porque se asegura que el medio siempre esté vacío para transmitir, pero es muy lento. Tengo que esperar uno por uno para poder utilizar el canal, el cable en este caso. Entonces, hay, hay control de acceso compartido que confía en los medios, es decir, confía que se entregue la información en los medios. ¿Y cómo ocurre esto? Similar cuando yo ando en auto en la calle. Cuando yo cuando yo estoy conduciendo un auto en la calle, yo obviamente me tengo que saber todas las reglas del tránsito, el control de acceso al medio, tengo que manejar, ¿no es cierto? A la izquierda, tengo que respetar la velocidad de 50 kilómetros por hora en la ciudad, tengo que respetar los lomos de toro, tengo que respetar los semáforos, tengo que respetar el ceda al paso, tengo que respetar el disco pare, tengo que respetar cada uno de los pasos de cebra, ¿ya? Pero pueden andar varios, varios autos al mismo tiempo, ¿sí? Pueden andar varios autos al mismo tiempo en la calle y yo no tengo que sacar un salvoconducto o un turno para poder usar yo solo la calle, sino que yo puedo compartir el medio con un bus, con otros autos, con taxis, con colectivos, etcétera. Esto es lo que es este tipo de control de acceso al medio, ¿ya? Y para eso, como vimos en la clase pasada, tenemos el CSMA, ¿ya? Que es el acceso múltiple con detección de portadora, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Si el computador A quiere conducir y quiere salir y enviar, ¿no es cierto?, de su casa una trama, lo que hace es salir de su casa, llegar a la calle y decir, ya, voy a llegar a la calle, veo en ambos sentidos, ¿viene un auto o no viene un auto? ¿O viene un vehículo o viene un vehículo? Si la respuesta es sí, entonces deja pasar al vehículo, deja pasar a la trama, ¿ya? Y una vez que la trama pasa, dice ya, una vez que pasó, me puedo meter a la calle y quedar detrás del otro vehículo de la otra trama. Y así yo puedo utilizar el mismo medio con otros autos, con otros datos, con otras tramas, ¿sí? A eso se le llama SCMA, es decir, es un acceso múltiple con detección de portadora, donde el emisor escucha si el medio está utilizado. Si está utilizado, es decir, está pasando un auto, chuta, no. Me detengo y espero que el auto pase, que la trama pase, y una vez que pase, puedo entrar a la calle, ¿sí? Y estar detrás de la trama y conducir ambos por la misma calle. Específicamente, Ethernet
trabaja con el acceso múltiple con detección de portadora, pero CB, que es con detección de colisiones. ¿Qué significa eso? Que yo puedo detener una colisión al ver y al detectar una señal. Si hay una señal, me detengo, espero que pase la señal y luego puedo transmitir la trama. ¿Sí? Eso es lo que utiliza Ethernet. ¿Bien? Eso con respecto al control de acceso al medio. ¿Bien? Lo que yo le decía anteriormente con respecto a lo que era la capa de enlace de datos, sabemos que el modelo OSI tiene 7 capas. ¿Ya? Vamos a estudiar solamente, acá hay una capa de red, acá hay una capa de enlace de datos y por último hay una capa física. El protocolo Ethernet participa en estas dos capas. ¿Ya? Ahí está Ethernet. Pero es un protocolo, no es un cable, por lo tanto usted no podría decir, ah, voy a conectar el cable Ethernet porque eso no es real. ¿Ok? Es un protocolo. ¿Sí? Por lo tanto, usted va a decir cable UTP, cable CT o cable de red. Si lo vamos de manera general. Aquí participa Ethernet. ¿Ok? Y por lo tanto, si nosotros nos hacemos o dividimos el enlace de datos, vamos a ver que existen dos divisiones, que son la capa LLC y la capa MAC. La LLC es el control de enlace lógico y lo que hace es prestar servicios a la capa de red. Es decir, especifica qué protocolo de red se va a utilizar. Y eso lo hace el controlador del el software. ¿Ya? En este caso, veamos si podemos ver el controlador del software. Nosotros vamos acá al adaptador de red, en este caso es un Mac. Vamos acá a preferencias de red y vamos a ver, ¿no es cierto?, el adaptador de red y el LLC, es decir, el driver que nos permite colocar los parámetros de el protocolo de red. Es decir, acá yo puedo colocar, bien digo, la dirección IP, la máscara. Yo como administrador puedo colocar estos protocolos de red gracias a el software basado en la subcapa LLC. Mientras que la subcapa más, como podemos ver ahí, es la capa de control de acceso al medio. Y esta tiene muchas funciones, como vimos anteriormente, y una de las más importantes es recibir, ¿no es cierto?, el paquete de la capa LLC, lo toma el paquete, ya vamos a dibujar una carta, y lo que hace la capa de enlace de datos es, yo tengo que encapsularla, tengo que colocarla dentro de una caja. Lo coloco dentro de una caja. Y una de las principales funciones, como vimos anteriormente, es establecer un límite. Obviamente que si nosotros estamos embalando una caja, los límites son los límites de la caja. Pero en informática esto no es posible porque los datos van en los cables, ¿no es cierto? Y van codificados y hay que establecer un límite, es decir, un inicio y un término. ¿Sí? Eso es lo que hay que especificar. Lo otro, hay que especificar una MAC de origen y una MAC de destino, es decir, una dirección MAC de origen y una dirección MAC de destino. Es decir, quién es el que origina la trama, ¿ya? Quién es el emisor y quién es el receptor. Con eso yo establezco un direccionamiento para poder enviar el paquete. Imagínense si uno envía un paquete a Chile Express y no le pone origen y destino. El, el carrier, que sería en este caso Chile Express, no sabría dónde dirigir la trama o dónde dirigir el paquete. ¿Sí? Esos son como los elementos más importantes. Y lo otro que es el control de acceso al medio, que lo estudiamos anteriormente, que corresponde a estas reglas del tránsito. Bien, espero que haya quedado más claro ahí, que haya quedado mucho más claro que... y lo último, antes que se me olvide, es la detección de errores. Aparte de esto, la trama acá tiene un estipulado, tiene una parte, ¿ya? Por ejemplo eso, que se llama FCS, ¿ya? O secuencia de verificación de trama. Voy a anotar ahí, secuencia de verificación de trama. ¿Qué es lo que hace esto? Verifica la trama, verifica si la trama viene correctamente o si ha sufrido algún daño.
como bien vimos, si la trama es menor a 64 bytes, entonces significa que es un fragmento de colisión, ¿ya? Fragmento de colisión. Es decir, si uno ve una rueda, ve un capot y ve una, no sé, una puerta de un auto en la calle, se da cuenta de que eso es una colisión. Son fragmentos de colisión. En inglés se llaman run frame. Me equivoqué. Run frame. ¿Ya? Frame es trama por si acaso en inglés. ¿Ya? Ahora, si es mayor a 1500 bytes, perdón, si los datos solamente, bien digo, son mayores a 1500 bytes, entonces significa que estamos en presencia de eh, una trama gigante. Y también la descarto. ¿Ya? Sí, ¿ya? Eso es lo que habíamos visto como de manera bien teórica. Espero que haya quedado más claro con la pizarra. Bien, entonces vamos a seguir con esto del preámbulo. Ya, vamos a hacer esto en la pizarra también para que quede claro lo de los campos de la trama Ethernet. Entonces, si nosotros acá tenemos, tenemos acá en la pizarra, ¿no es cierto? Y vamos a hacer una línea, ¿cierto? Y vamos a hacer otra línea acá abajo, ¿sí? A ver si me queda mejor. Un momento ahí, ¿ya? Ya, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una línea y vamos a dividir, supongamos que esto es una trama, ¿sí? Vamos a ver si lo puedo. Esto es una trama. Esto es una trama. Ethernet. ¿Ya? Eso es una trama de Ethernet, ¿ya? Esta trama de Ethernet entonces tiene distintos elementos y tiene distintos campos. Entonces tenemos aquí un campo, tenemos después acá otro campo, ¿sí? Luego tenemos acá otro campo, luego tenemos otro campo, perdón, me quedó muy corto perfecto, ahí, ya. Ahí tenemos todos los campos de la trama Ethernet. ¿Ya? Si podemos ver ahí, hay 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, ya, están todos. Bien, entonces vamos a definir cada uno de estos tramas. Lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Lo que tenemos acá, lo que estoy pintando, se denomina preámbulo. Ese es el preámbulo. Aquí yo lo estoy señalando. ¿Ya? El preámbulo y el identificador de la trama sirve para identificar dónde comienza la trama. Es decir, acá comienza la trama. No, eso no me... Acá comienza la trama. Acá comienza la trama y acá termina la trama. Entonces, el identificador de inicio, ¿ya? El preámbulo. Y además determina para que el receptor se prepare a recibir la trama. Luego tenemos otro que sería este de acá y este de acá. Eso es la dirección MAC, ¿no es cierto?, de destino. Destino. ¿Ya? Son 6 bytes. Estos son 8 bytes. MAC de destino y MAC de origen. Es decir, quién es el destinatario, a quién va dirigida la trama y quién es el origen. ¿Cuál es el dispositivo que envía la trama? Perfecto. Bien, ahora vamos a ver otro espacio, otro campo que se denomina, ¿no es cierto? Se llama type, perdón. Ahí sí. Se denomina tipo, o ether type. ¿Qué significa eso? Que antes de 1997 ese campo tenía, especificaba la longitud de la trama. Es decir,
decía, ah, sabes que la trama pesa, no sé, po, 70 bytes, o la trama pesa 1500 bytes, ¿ya? Etcétera. Entonces, eso es lo que especificaba antes de 1997, bien digo, y eso estaba estipulado en la IEEE 802.3. Pero después de 1997, esto no especifica la longitud, sino que especifica el tipo de trama. Es decir, cuál es el protocolo de capa superior. Es decir, si es IP, IPv4, etc. ¿Ok? Entonces acá participa el LLC. Bien. Ahora, ya una vez que tenemos eso, podemos estipular, ¿no es cierto?, un campo que está acá, que se llama campo, este de acá, sería los datos. Oh, perdón. Serían los datos. Es decir, ahí va encapsulado el contenido, ¿ya? Y por último tenemos el FCS, ¿ya? O secuencia de verificación de trama. La secuencia de verificación de trama lo que hace es verificar por un campo pequeño que se llama CRC. Ese CRC es una fórmula matemática, ¿ya? Lógica. Por lo tanto, tiene un número ahí. Por ejemplo, tiene 0 o tiene 1, ya. Pongamos que tiene 0, ¿ya? O dio 10 ya. Dio 10 el resultado. Y ese valor lo lleva a la trama. ¿Qué pasa cuando el receptor recibe la trama? Dice, chuta, recibo la trama y al tiro voy al FCS, ¿ya? Y veo el CRC o la comprobación de redundancia cíclica y digo, ah, mira, el resultado es 10. Y si yo hago el mismo proceso, la misma fórmula para toda la trama recibida, si el resultado es el mismo que la CRC, entonces significa que la trama es correcta y la acepto. En cambio, si yo hago el cálculo, si el receptor hace el cálculo y se encuentra que el resultado es 1,1, entonces dice que la trama no es igual a el CRC, por lo tanto se descarta y no se acepta. Bien. Eso con respecto a la trama Ethernet, espero que haya quedado mucho más claro lo que son los campos de la trama Ethernet. Luego vamos a hablar sobre las numeraciones de las direcciones MAC. ¿Ya? Esto es muy importante, ¿ya? Entender la numeración de las direcciones MAC, ya que las direcciones MAC nos permiten un tipo de direccionamiento de nivel, de bajo nivel, ¿verdad? Que funciona en la capa de enlace de datos, ¿bien? Para una red de área local, no para una red extensa ni internet, solamente para la red de área local. Pero esta numeración está basada en un número hexadecimal. Como lo vamos a ver acá en la pizarra, un número hexadecimal es un número que tiene 16 posibilidades. Es decir, los sistemas de numeración son, bueno, vamos a definir tres. ¿Ya? Yo sé que el que ustedes más conocen es el decimal y que trabajan con el profesor de matemáticas y han trabajado todos estos lindos años, ¿no es cierto?, de colegio. El sistema decimal se define del 0 al 9, ¿sí? Eso es el sistema decimal. De aquí yo puedo formar muchos números, como por ejemplo el 90, el 10, el 20, el 400, etc. Yo puedo formar muchos números con el sistema decimal. También existe otro tipo de sistema que es el sistema binario. El binario, ¿sí? El binario es un sistema que tiene dos posibilidades, nada más que el 1 y el 0, y nada más. Y por lo tanto, ahí yo puedo formar, por ejemplo, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Ese es un número. Puedo formar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Yo puedo formar distintos códigos binarios. ¿Ya? Eso lo vamos a estudiar con detención la próxima clase. Y por último, el sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal
tiene 16 caracteres, o no, claro, caracteres, que van del 0 a la F. Por lo tanto, acá hay 16 dígitos. Acá solamente hay 2 dígitos en el binario. Y en el decimal hay 10 dígitos. ¿Ya? ¿Y cuáles son los 16 dígitos del sistema hexadecimal? Ah, mira, del 0 equivale al 0, el 1 equivale al 1, el 2 equivale al 2 y así sucesivamente hasta llegar que el 9 equivale al 9, ¿cierto? Pero tenemos el A que equivale a 10, el B que equivale a 11, el C que equivale a 12, el D que equivale al 13, el E que equivale al 14 y el F que equivale al 15. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, A1, y eso es, si yo lo transformo a decimal, sería como 12 y 1. Eso es lo que estoy colocando ahí, 12 y 1. ¿Okay? Bien, entonces, esos son los tres tipos de sistemas de numeración que, o sea, son muchos más los que existen, obviamente, pero son los que se trabajan en informática. Bien, bien. Entonces, las direcciones MAC, ¿ya? Cuando un computador, si nosotros acá, tenemos acá la posibilidad de agregar un computador. Vamos a buscar una imagen. Y ahí tenemos un computador. Y vamos a tener, ¿no es cierto?, otro computador. Ahí. Bien. Entonces, si tenemos dos computadores y, pucha, acá tenemos el emisor y acá tenemos el receptor. ¿Ya? Tenemos dos computadores. Entonces, el emisor, si quiere enviarle un dato al receptor, bueno, tiene que tener una dirección IP, eso lo hemos estudiado, y el otro también tiene que tener una dirección IP. Supongamos que están dentro de la misma red y se comunican por un switch. ¿Sí? Ahí, ¿ven? Entonces están dentro de la misma red, una red de área local, para que se acuerde el que no se acuerde. Es decir, la red de su casa, donde comparten los mismos computadores. Ya, entonces, pero tenemos que tener una dirección MAC. ¿Ya? La dirección MAC es la dirección eh, de control de acceso al medio, ¿ya? Una dirección física. ¿Ya? Esta dirección física, ustedes la pueden encontrar en su dispositivo, ¿no? Yo estoy usando otro computador acá, ¿ya? Si yo hablo aquí un terminal, puedo ver, ¿no es cierto?, la configuración de este computador. Esperan un momento y yo voy a colocar un comando. No se preocupen de estos comandos, que el próximo año vamos a estudiarlos. Vamos a ver, por ejemplo, que yo tengo muchas interfaces abiertas acá, pero de la que me interesa, claro. Por ejemplo, acá yo tengo una dirección Ethernet, ¿ya? Es una dirección MAC. Entonces, la dirección MAC puede ser, por ejemplo, 82, dos puntos, BB, dos puntos, CB, dos puntos, E8, dos puntos, 0C, dos puntos, voy a colocarle acá A1 para no utilizar mi Mac. Ya, eso es el formato de una Mac. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes cuentan, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 pares, ¿no es cierto? Por lo tanto, son 12 dígitos. Pongamos acá, inventamos una Mac. Por ejemplo, no sé, 20 AC, AD, 9, 0A, AA, ¿ya? Eso es una dirección MAC. Por lo tanto, esta de acá, que yo voy a señalar acá, esta sería la dirección MAC de origen. Y esta de acá sería la dirección MAC de destino. Entonces, si el emisor quiere enviar una carta, o perdón, una trama a B,
A quiere enviar una carta a B, una trama, entonces lo que hace la trama es colocar la MAC de destino, que sería esta de acá, 10 AC, AD, E9, OA, AA, o sea, perdón, OA, 0A, AA. Ya, esa sería la MAC de destino. Y la MAC de origen sería la propia. Es decir, esta de acá, coloco 82, BD, CB, E8, eh, OC, perdón, 0C, A1. ¿Ya? Esa sería la MAC de origen. Y esta información que yo acabo de va en la trama, en la edición, en los campos que estudiamos anteriormente. Y con eso se puede comunicar tanto el emisor como el receptor. Bien. Bien, vamos entonces a, después vamos a estudiar cómo se convierten las MAC, ¿no es cierto? Ya, acá algo de teoría de las MAC, es importante recordar que las direcciones MAC se crearon para identificar el origen y el destino, como les expliqué, y tienen un total de 48 bits, ¿ya? Son 48 bits, los cuales se dividen, ¿no es cierto?, en 24 bits. Los primeros 24 bits corresponden al identificador único de organización, o OUI, identificador único de organización. ¿Qué es la identificación única de organización? Es que todos los computadores, todos los dispositivos que usted tiene, que tienen conexión a la red, que tienen una tarjeta de red, tienen que tener una dirección MAC y los primeros 24 bits están utilizados ya por el fabricante, el proveedor. Es decir, Cisco tiene un código determinado, HP tiene un código determinado, no sé, Samsung tendrá un código determinado, eh, iPhone, no, perdón, Mac, Apple, en verdad, tiene un código determinado, etcétera. Eso, este computador es de este fabricante. Sirve para identificar. Y el resto, los 24 bits restantes, son asignados por el proveedor único, es decir, de manera, ¿no es cierto?, única, como nuestro root, ¿ya? Están asignados la otra numeración. Entender de que las direcciones MAC son únicas en el mundo, es como nuestro root, ¿ya? En nuestro país, obviamente. No pueden repetirse, ¿ya? Obviamente que sí hay riesgos de clonar las Mac para hacer uso ilegítimo de ciertas cosas y es algo que se puede editar por software, sí. Pero en términos físicos, la dirección MAC es irrepetible. ¿Bien? Ya, vamos a ver esto del procesamiento de las tramas. En general, la dirección MAC es denominada como dirección física, ya que está grabada en la ROM, es decir, está grabada en el chip de la tarjeta de red. Ahí está por eso se llama física. Cuando un dispositivo reenvía un mensaje a la red Ethernet, adjunta la información del encabezado de trama. La información del encabezado contiene las direcciones MAC de origen y MAC de destino. Entonces, vamos a estudiarlo en la pizarra porque para que se entienda mejor, ahí es como bien teórico. Bien, entonces si tenemos una red LAN, ¿ya? Y vamos a copiar el computador. Aquí, copiar. Vamos a copiar CP. Ya. Supongamos que tenemos una red de área local con 3 computadores. ¿Sí? Ahí, tenemos 3 computadores. Ya. Entonces, ¿cómo se procesan estas tramas? Todos sabemos que todos los computadores tienen una Mac. ¿Ya? Vamos a simplificar acá. Yo voy a colocar solamente dos letras, o sea, 2 caracteres en verdad, para identificar la MAC de cada uno, pero esto puede ser a modo de ejemplo solamente. Ya. Este es el PC1, este es el PC2 y este es el PC3. Y todos forman parte de una red de área local. ¿Sí? Perfecto. Ya, todos comparten el mismo medio.
Entonces, cuando esto ocurre, entonces cuando el PC1 dice, ya, sabes que yo tengo acá una trama, quiero enviarla a través del cable, a través del medio. Tengo que especificar la dirección de origen, perdón, la dirección de destino. La dirección de destino, si lo quiero enviar al 3, por ejemplo, es TA. Y mi dirección de origen es A0. ¿Ya? Eso se tiene que especificar en la trama. Entonces, cada vez que un computador quiere enviar una trama, tiene una NIC y en esa NIC tiene una tarjeta de red, ¿verdad? Que tiene una dirección física, una dirección MAC que está grabada en el chip. Cada vez que usted enciende el computador, esa dirección se copia en la RAM del sistema operativo, como lo estudiamos en el ramo de instalación de software. ¿Sí? Y una vez que sabe cuál es su propia dirección, puede enviar una trama y la especifica dentro de la trama. Y como ya tiene una dirección de destino, la trama se dirige a la dirección de destino. Pero también se dirige a la otra dirección. Entonces, cuando el computador 2 recibe la trama y dice que la dirección de destino es DA, y dice, chuta, DA es la dirección de destino. Yo soy B1, por lo tanto no es para mí y la descarto. En cambio, cuando llega al computador 3, la trama que tiene una dirección de destino que es DA, dice, chuta, la dirección DA es igual a la mía, por lo tanto esta trama va dirigida a mí y la acepto. Así funciona Ethernet, chicos. ¿Ya? Ese es el funcionamiento. Vamos a ver acá si tenemos alguna animación para que ustedes puedan ver cómo funciona el, el sistema de numeración. Vamos a... Ya, obviamente que acá se pueden especificar por guiones, por puntos las direcciones MAC, eso no hay problema. ¿Ya? Eh, Espérense un momento. A ver, tu, tu, tu. Ya, no está ahí, así que... acá está. ¿O no? A ver, no, eso no es. Mm, Ya, vamos a seguir con esto entonces. Eh, las tramas pueden ser únicas, múltiples o brocas. Cuando estamos hablando de únicas, estamos hablando de mensajes de unidifusión, es decir, va dirigida a un equipo. Como por ejemplo, acá este computador H1 quiere enviar una trama que va dirigida al servidor. Por lo tanto, el computador tiene que conocer la dirección de destino, que es la dirección del servidor. En este caso, es toda esta MAC 0007 9 42 AC28, la envía directamente, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa trama llega al switch y solamente se reenvía al servidor. Pero ¿qué pasa si el mismo computador no solamente quiere enviar una trama al servidor, sino que quiere enviarle la trama a toda la red de área local, a toda la red? Por lo tanto, en la MAC de destino, porque siempre se necesita una MAC de destino, se especifican puras Fs, que significa que todos los bits están llenos. Y al estar todos los bits llenos, entonces significa que todos los dispositivos van a aceptar esa trama, como se ve ahí en la animación. El switch replica toda la trama por todas sus puertas conectadas y ellos pueden recibir y procesar el mensaje o la trama. Pero también hay comunicación múltiples, donde hay un solo origen y un grupo de dispositivos del total de la red. Para eso, entonces,
la dirección MAC de destino en sus primeros 24 bits siempre será 01005E. Eso implica que es una dirección de multicast. Y el resto se realiza un cálculo matemático en el computador dependiendo de la red. ¿Ya? Dependiendo de la dirección de red se realiza el cálculo y se envía la información solamente al grupo correspondiente. ¿Ok? Por lo tanto, cuando hablamos de direcciones MAC, también estamos hablando, ¿no es cierto?, de difusión o broadcast, estamos hablando de multidifusión o multicast, y estamos hablando de que las tramas se pueden transportar también como, como únicas o unidifusión a través de uno es a uno. Bien. Entonces, vamos a continuar con lo que veníamos estudiando. Ahora vamos a ver algo que tiene que ver con las nociones básicas de los switches. Como ya sabemos que las direcciones MAC son aquellas direcciones que permiten identificar a un dispositivo en una red de área local, esta es una dirección de tipo física, la cual está estipulada en la base, perdón, en la capa de enlace de datos. ¿Ok? Cada dispositivo, cada computador debe tener una dirección MAC, como lo podemos ver acá en la imagen. De manera abreviada, bien digo, como lo veníamos trabajando, acá el computador A tiene 000A, el B 000B, 000C y 000D. ¿Ok? Es decir, cada computador tiene una dirección MAC. ¿Bien? A su vez, si unimos ese computador a un switch, ese va a estar unido a un puerto del switch. ¿Bien? Entonces lo que hace el switch es generar una tabla en su memoria para relacionar cuál es la dirección MAC que está asociada en el extremo del enlace. ¿Ya? Por lo tanto, si podemos ver acá la animación, o la foto en verdad, sabemos que el puerto 1 está asociado a la dirección 000A, que el puerto 2 está asociado a la dirección 000B, que el puerto 3 a la dirección 000C, y el puerto, perdón, claro, el puerto 4 está asociado a la MAC 000D. ¿Ok? Entonces, toda esa información lo que hace es registrarla en la memoria del switch. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si Mac, si el computador A, de esta dirección Mac, quiere enviar un paquete o una trama, bien digo, a este caso a D, quiere enviarla a D, necesita primero su dirección MAC de origen y la dirección MAC de destino. Cuenta con tanto la dirección MAC de origen y cuenta con la dirección MAC de destino. Por lo tanto, envía la trama al switch. El switch procesa la trama y dice, ¿sabes qué? Por el puerto 1 está conectado este computador que es la dirección 000A. Entonces, si el switch no tiene registrada en esta tabla MAC, en la dirección de destino, lo que hace entonces es enviar el paquete por todas las tramas excepto por la trama que envía el paquete. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, una vez que todos los dispositivos recibieron la trama, verifican que la dirección de destino sea igual que su propia dirección. Por lo tanto, 000B dice, no, esta no es para mí porque no corresponde, no son iguales. La C tampoco, porque 000C no es igual a la dirección de la trama de origen. Y sí, el computador D dice, ¿sabes qué? Sí, es para mí, porque la dirección de destino coincide con mi propia dirección y por lo tanto yo la acepto. ¿Ok? Y una vez que la acepta, queda registrado en la tabla de dirección, ¿no es cierto?, del switch. Bien. Vamos a hacerlo de manera más práctica, ¿ya? Y vamos a tomar la pizarra nuevamente. Ya. Acá tenemos entonces un computador. Vamos a copiar el computador porque
Entonces ahí tenemos dos computadores. Ahí va a tener una red. Vamos a tener tres computadores. Esos tres computadores van a estar unidos a un switch. Vamos a buscar un switch. Claro. No ese tipo de switch. Este de acá. Ya. Entonces ahí tenemos un switch Cisco. Ya. Todos estos computadores van a estar unidos al switch Cisco en una red de área local. Entonces, el computador, perdón, el computador A, el computador A, el computador B, el computador C. ¿Ya? Todos van a estar unidos al switch. ¿Bien? Por un puerto. Este es el puerto, por ejemplo, F01. Este de acá es el F02 y este es el F03. ¿Bien? Sabemos que cada uno de los computadores tiene una dirección MAC. ¿Ya? El computador A, pongámosle que tiene la 00000.2.0A, un ejemplo. La segunda tiene la 00.00B. La otra tiene la 00.00, perdón, 2.0C. Ya, ahí tenemos entonces todos los computadores con toda su dirección MAC asociada. Bien, vamos a bajarlo ahí. Bien. Entonces, supongamos que el computador A quiere enviar una trama. ¿Ya? Quiere enviar una trama. Ahí tenemos la trama. Esa es la trama que quiere enviar. ¿Sí? Vamos a... Esa es la trama. ¿Ya? Perdón. Trama. Bien. Entonces, como que quiere enviar esa trama, entonces la quiere enviar a el computador C, el que está acá. Perfecto. Entonces, esa trama tiene una MAC de destino que es 000C. 00, perdón, 0C. Ya. Esa es la MAC de destino. Y tiene una MAC de origen que es la propia, es decir, 00.2.0A. Bien. Entonces, lo que hace, si suponemos que este switch está recién comprado y nosotros lo instalamos en el rack recién, el switch tiene una tabla y esa tabla relaciona el puerto y relaciona la MAC. Es decir, cuando la trama es enviada por el computador A, llega al switch. El switch la procesa y dice, ah, me llegó una trama por el puerto 1. Entonces el puerto F01 está asociado a la MAC 000A. ¿Ok? Pero, como vemos ahí en la tabla, no hay otra asociación porque el switch está nuevo. Por lo tanto, lo que hace el switch es enviar la trama tanto a B como a C. ¿Cómo se sabe para quién es la trama? Bueno, B verifica la dirección de destino, que es 000C. Dice que 0C es distinto a 0B, por lo tanto descarta la trama y no la lee. En cambio, el computador C ve que la MAC de destino es 000C y dice que, oye, ¿sabes que la MAC de destino es igual a la mía? Por lo tanto, está dirigida para mí y la acepto. Y una vez que ocurre eso, el switch establece en su relación, en su tabla, que en el puerto F03 está la MAC 000C. ¿Bien? Y ahora, cuando el A quiera cambiarle alguna trama a B,
va a registrar en su tabla entonces que en el FAS02 está registrada la MAC 000B. ¿Ya? Eso es lo que hace la tabla, ¿ya? MAC. Esta es la CAM, ¿ya? O tabla MAC. ¿Ya? Esa tabla se guarda en la memoria del switch para poder determinar, ¿no es cierto?, hacia qué puerto tengo que redirigir la trama. ¿Qué pasaría entonces entendiendo esta misma situación en la cual ya ahora nosotros no tenemos, ya tenemos una tabla definida? Ya vamos a borrar esto. Ya el switch está en funcionamiento y ya conoce cada una de las direcciones MAC que está asociada a su cable. Por lo tanto, vamos a borrar esto. Ya, entonces, el switch tiene la tabla acá, la vamos a poner ahí. El puerto y la MAC. MAC. Ya, entonces el puerto, la FA01, está asociada a la MAC 0A. Lo voy a abreviar, ¿ya? El F02 está asociada a la 0B. Y por último, el F03 está asociado a la 0C. ¿Qué significa eso? Significa que el switch tiene en esta tabla CAM todas las asignaciones de todos los puertos. Ahora, cuando el computador A quiera enviar una trama a computador B, va a enviar la trama, ¿no es cierto?, a través de los cables, llega al switch y el switch va a consultar en su tabla. Dice, esta trama va dirigida a 0B, 000B en verdad, como dirección MAC de destino. Entonces busca en su tabla y dice, ¿dónde tengo una relación o cuál es la dirección 0B? Y dice, 0B está asociado al puerto 2. Por lo tanto, si encuentra esa concordancia, la trama es enviada solamente por el puerto FAS Ethernet 02 y no por el FAS Ethernet 03, porque ya conoce dónde debe enviar la trama. ¿Bien? Eso con respecto al funcionamiento de las direcciones MAC. Bien, para seguir continuando, sabemos que existen dos elementos importantes a la hora de establecer comunicación en una red, ya sea de área local o ya sea remota. Tenemos que tener dos direcciones. Una dirección lógica, que es la dirección IP, que se ocupa la capa de red, y una dirección física, que es la dirección MAC, la cual se ocupa la capa de enlace de datos. Como podemos ver ahí en la imagen, cuando este computador A quiere comunicarse con el servidor, lo que necesita es tener una dirección IP más una dirección MAC de destino. ¿Ya? La dirección IP está encapsulada en el paquete de capa 3, mientras que la dirección MAC está encapsulada en la trama de capa 2, es decir, de capa de enlace de datos. Bien, por lo tanto, las direcciones IP y las direcciones MAC lo realizan de manera conjunta. Cuando usted compra algo por internet, ¿no es cierto? Y lo pide ahí por la página, espera que llegue a su casa, ¿no es cierto? Y usted tiene que colocar todos sus datos. Tiene que colocar la dirección donde vive, que sería homologable a la dirección IP para determinar y georreferenciar dónde está ubicado usted y dónde vive usted, pero además necesita su nombre y necesita su root para validar su identidad, para saber quién es la persona que va a recibir ese paquete. Por lo tanto, la dirección sería la dirección lógica, que sería la dirección IP, para decir, ¿dónde está este computador? Y la MAC sería quién es la persona o quién es el dispositivo que va a recibir ese paquete o ese tramo. ¿Ok? Por lo tanto, se necesitan de estas dos variables. Cuando usted envía, ¿no es cierto?, y recibe este paquete que estábamos hablando, la persona que va a llegar a su casa a golpear va a decir, hola, buenas tardes, va a verificar la dirección de su casa, el número de su casa, este es el lugar, pero cuando usted abre la puerta va a decir, se encuentra don tanto tanto, Ruth tanto tanto. Entonces con eso
y le va a hacer firmar, ¿no es cierto?, una hoja y con donde va a tener que colocar su nombre y su root para verificar que usted recibió ese paquete. Lo mismo ocurre en Internet, ¿ya? Si bien las direcciones IP pueden cambiar en función de la ubicación, si yo me voy a mudar a Punta Arenas, obviamente que voy a cambiar mi domicilio, va a cambiar el nombre de la calle, va a cambiar la numeración, pero mi root no va a modificarse ni mi nombre tampoco. ¿Ok? Por lo tanto, la dirección física siempre se mantiene, mientras que la dirección lógica depende de la red y de la ubicación que usted tenga. Bien, cuando esta trama quiere enviarse dentro de una misma red, no hay problema porque se necesita una dirección MAC de origen y una dirección MAC de destino, ¿ya? Como podemos ver aquí en la imagen. Vamos a hacer el ejercicio en el tablet, o más bien en la pizarra virtual. Bien, entonces la pizarra virtual está entonces un computador, que lo vamos a copiar de acá. No lo puedo hacer. Ya vamos a buscar un computador acá. Ahí tenemos uno, ahí tenemos otro. Supongamos que este computador, o un servidor mejor, quiere comunicarse con un servidor. Ya, a ese servidor. Supongamos entonces que el computador quiere comunicarse con el servidor, y entonces este tiene una IP. Perdón. Ahí sí. Este tiene una dirección IP, ¿cierto? Vamos a hacerlo más ordenado porque algo pasa. Ahí sí. Ya, este tiene, perdón. Este tiene un IP, ¿cierto? Ese IP puede ser 192.1. 19, perdón. 1 punto 168 punto 0 punto U10. Ya, pongamos esa dirección. Esa es la IP de este computador. Bien. Y el servidor acá que se me quedó pegado, vamos a ponerle que tiene la IP. Tiene la IP 192.168.0.20. ¿Ya? Esa es la IP del servidor. ¿Ok? Vamos a buscar otra imagen. Ahí sí. Bien. Pero como bien les dije, no solamente necesito la IP, no solamente necesito la IP de ese dispositivo, ¿ya? También necesito lo que es la dirección MAC, ¿ya? O sea, para conectarme del computador hasta allá, no solamente necesito de la dirección IP, sino que también necesito de la dirección MAC. Entonces, a modo de ejemplo nomás, vamos a colocar una MAC bien, bien fácil, ¿ya? Vamos a poner una MAC 0A y acá 0B. Mac 0B. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando este computador quiere unirse o quiere compartir información con el servidor, entonces necesito saber cuál es la dirección IP, es decir, cuál es la dirección para ver dónde está ubicado. ¿Ya? A enviar este paquete, dónde estará ubicada la persona que yo quiero enviar el paquete, que sería la dirección IP, pero necesito además la dirección MAC para, ¿no es cierto?, ver dónde está ubicada, o perdón, quién es la entidad a la cual yo le voy a enviar el paquete. Bien, entonces, si este le quiere enviar la trama, ¿ya? La trama tiene que tener una IP que sería la IP de destino. Esta es 192.168.0.20 y tiene que tener una MAC de destino, además de la origen, que es 0B.
¿ya? Con esa información yo puedo saber dónde va dirigido y a quién va dirigido. ¿Ya? Ocurre dentro de una misma red de área local, ¿ya? Eso en una LAN. Vamos a ver qué es lo que ocurre dentro de una red, pero ahora una red externa, una red remota. Como muchos de ustedes y todos, en verdad, todo el mundo navegan Internet, lo que necesitamos acá es un router para poder entrar a Internet. Ya, pongamos ese router. Un router doméstico, un Soho. Ya, ya, ahí tenemos el router. Por lo tanto, como ustedes ya sabrán y hemos estudiado, yo creo que esto ya bastante, mucho tiempo atrás, esto de acá es una red de área local, una LAN. Pero esto está en Internet, ¿ya? Entonces, Internet está afuera. Supongamos que esto es YouTube. Usted quiere acceder a YouTube y ver unos videos ahí, entonces necesita de un router. El computador está unido al router y el router a Internet, de alguna manera, ¿cierto? Ya, entonces, cuando el computador acá tiene una trama, y esa trama, ¿no es cierto?, tiene la IP propia que sería, por ejemplo, 192.168.0.10, por ejemplo, ¿ya? Tiene la IP de origen, acá IP origen lo voy a colocar, sería 192.168.0.10. Y la IP de destino va a ser una IP, por ejemplo, 60. Estoy inventando una. 10, no, a ver, 10.1, ya. 60.60.10.1. Yo digo, pucha, esa dirección está fuera de la LAN. No es una dirección, ¿no es cierto? Perdón. IP de destino. IP de destino es 60, 60, 10, 1. Esa IP está fuera de mi alcance porque no está dentro de mi red de área local. ¿Ya? Y por lo tanto tengo que viajar. Y tengo que tomar el aeropuerto, o sea, tengo que tomar el avión y tengo que dirigirme al aeropuerto. Entonces, esa es la función del router, del gateway. ¿Ya? Sabemos que el router tiene una interfaz que se llama gateway o gateway, en inglés es puerta de enlace, que redirige los datos hacia redes externas. ¿Ya? Entonces, esa es la función del router. Pero, pucha, necesitamos la MAC, ¿ya? Y no tenemos la MAC de destino, porque no sabemos la MAC de destino que está acá en YouTube, porque está fuera de la red. Entonces, por regla, todos los datos o todos los paquetes en verdad y todas las tramas que vayan a ser dirigidas hacia el exterior, hacia redes remotas, que no estén descritas dentro de la misma red, entonces tienen que dirigirse todas a la puerta de enlace. Y es el router el encargado de establecer, ¿no es cierto?, la comunicación hacia las redes remotas. ¿Bien? Bien, eso ya lo estudiamos. Entonces, aquí está lo mismo que expliqué de manera práctica en la pizarra. Cuando tenemos un computador y un servidor que está en Internet, entonces, y nosotros no tenemos la MAC de destino, entonces lo que se hace es reenviar, ¿no es cierto?, el paquete con una trama, con dirección propia, es decir, dirección de origen, y la dirección de destino va a ser la dirección MAC de la puerta de enlace. A su vez, ese router va a desencapsular la trama, va a ver el paquete, va a definir que la red es externa y por lo tanto va a hacer la misma operación, va a encapsularlo nuevamente en una trama, pero en la dirección MAC de destino va a colocar la MAC del siguiente salto, del otro router. ¿Ya? Siempre es por segmento. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la dirección MAC es por segmento, mientras que la dirección IP es global, es general. ¿Ya? Bueno, vamos a ver algo de ARP
el ARP es un tipo de un protocolo que es de capa 3, pero se utiliza en capa 2. Lo que hace es relacionar una dirección IP a una dirección MAC. ¿Ok? Por lo tanto, para determinar que un dispositivo pueda conectarse con otro dispositivo dentro de una misma red, necesita, además de tener la dirección IP, perdón, de la dirección MAC, necesita la dirección IP, porque estas dos trabajan de manera conjunta. Por lo tanto, ahí podemos ver el ejemplo, dice. H1. Debo enviar información a la dirección 192.168.1.7, pero solamente tengo la dirección IP. No conozco la dirección MAC del dispositivo que tiene esa dirección. Entonces vamos al 7 y vemos, chuta, el 7 es el H4. Pero ¿cómo lo hago si yo no tengo la dirección MAC de destino? Bueno, simple, ahí participa el protocolo de resolución de direcciones que permite descubrir una dirección MAC en base a una dirección IP. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, lo que hace H1 es enviar una solicitud ARP. Esta solicitud ARP es una solicitud en broadcast. Por lo tanto, todos los dispositivos de la red reciben esa solicitud. Los dispositivos comparan si la dirección MAC de destino corresponde a su propia dirección MAC, solo y solo si corresponde, lo aceptan y notifican que es él. ¿Bien? Bien, vamos a hacerlo en la pizarra antes de que, para que se entiendan, ¿verdad? Vamos a abrir otra acá. Bien, entonces acá tenemos lo que queremos establecer. Vamos a colocar nuevamente el laptop. Laptop. Ahí, sí. Ahí está el laptop. Ya. Supongamos que tenemos esos computadores que participan y están dentro de la misma red. Ya sabemos que Ethernet es una topología lógica de bus. Eso significa que la topología lógica subyacente de Ethernet es de un bus compartido. Todos comparten el mismo NET. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si el computador A tiene la dirección 192.168.0.10? Este 192.168.0.11. Este 192.168.0.13 y este 192.168.0.14. Ya. Supongamos que esas son las direcciones IP. Si el computador A, este de acá, quiere enviar un archivo o una trama al computador C que está abajo, ¿qué es lo que necesita? Necesita para formar la trama, que la estoy formando ahí, necesita la IP, la IP, no, la IP de origen, ya, la IP de origen, oh, hay un problema con esto que no, ya, la IP de origen, que será la misma, 192.168.0.10, ya, perfecto. Pero también necesita la IP de destino. Supongamos que sabe la IP de destino, 192.168.0.3. 3. Perfecto. Sabe la IP de origen, sabe la IP de destino. La encapsula en una trama. ¿Cuál es la MAC de origen? La MAC de origen es, supongamos que esta es A0. A0. Esta es la MAC D0. Esta es la MAC B0.
y esta es la MAC C0. Ya. Pero la MAC de destino no la conoce y no hay forma de conocerla. Chuta, entonces para ensamblar y terminar de ensamblar esta trama necesito conocer la MAC de destino, si no, no la puedo enviar. Entonces, para eso se utiliza el protocolo ARP, para resolver la dirección MAC de destino en base de esta dirección que es la dirección IP. Entonces, antes de enviar la trama, lo que hace A es enviar una solicitud ARP. Esa solicitud ARP es un broadcast que le llega a todos los dispositivos. Le llega a C y le llega a D. Dice, ¿sabe? Compare la dirección que yo tengo acá. ¿Ya? Entonces, le envía una solicitud, ¿no es cierto?, con la dirección MAC de destino, que es la 13, 013. Y dice, oye, ¿sabes qué? Yo soy la 11 y me está llegando la 13, por lo tanto no soy yo, lo descarto. Acá, en la C, me está llegando la 13. Obviamente que soy yo porque es la misma dirección IP que tengo, la acepto. Y la 14D dice que 13 no es igual que 14, por lo tanto la descarto. Entonces C responde con la dirección MAC que él tiene, es decir, la dirección C0. Y así se puede, ¿no es cierto?, conocer la dirección de destino, y una vez que el dispositivo conoce la dirección de destino, puede enviar la trama a través de Internet o a través de la red. ¿Cómo yo puedo ver la tabla RP en Windows? Con el comando ARP-A. ¿Cómo lo puedo ver en el router Cisco con show IP ARP? ¿Ya? Eso es lo que acabo de explicar, donde las ARP son difusiones, el cual, debido a la topología de acceso múltiple, es decir, de bus compartido, se puede enviar la información a través de la red. ¿Ya? Ahí todos los dispositivos reciben la información. Solamente responde el que coincide la dirección IP destino con su propia dirección IP, y la respuesta siempre es la dirección MAC propia para que el dispositivo pueda armar y ensamblar la trama. Hay muchas consideraciones de seguridad con respecto a la ARP. Una de las cosas más importantes corresponde a la suplantación de identidad, donde un atacante puede cambiar, ¿no es cierto?, la tabla ARP de un switch y hacerse pasar por otra identidad. Y por lo tanto, si por ejemplo el computador A quiere comunicarse, ¿no es cierto?, y hace una solicitud ARP, ¿ya?, en vez de enviarle la solicitud ARP el router que está abajo, un suplantador, es decir, un hacker, podría hacerse pasar por el router con un computador y él enviar, ¿no es cierto?, la respuesta, ¿ya?, la respuesta a la ARP. ¿Y qué ocurre? Podría ingresar a Internet a través del atacante, y el atacante secuestrar todos los datos. Por ejemplo, si se mete a una entidad bancaria o a las redes sociales, podría secuestrar todos los datos en texto plano, muchos de ellos, otros cifrados, pero es muy riesgoso. ¿Bien? Eso ha sido entonces la presentación. Me faltó ahondar un poco con respecto a los switches, ¿ya? Los switches lo que hacen es conmutar, chicos, y conmutar es básicamente enviar la información, como podemos ver acá en el siguiente esquema. Si H1 es nuestro origen y H7 es el destino, lo que hace el switch es conmutar, es decir, unir, ¿no es cierto?, las dos líneas, los dos puertos. De la misma manera que, no sé si se acuerdan, las primeras personas o telefonistas de, de los años 20, eran personas que hacían la conmutación telefónica. ¿Y cómo lo hacían esto? Lo hacían manualmente, es decir, una persona estaba llamando a una línea telefónica desde su casa, la operadora contestaba y decía, ¿sabes qué? Me quiero comunicar con el número tanto. Y ella unía los cables
y una vez cuando se unían los cables podían establecer conexión. Eso es lo que hace un switch, ¿ya? Entonces, para que ustedes entiendan de manera más gráfica, lo que hace un switch es eso, ¿ok? Es unir dos segmentos, por decirlo de alguna manera, y para verlo vamos a ir al Jamboard para que aquí quede más claro. Entonces aquí está el Jamboard. Vamos acá. Entonces, un switch es un dispositivo de conmutación. ¿Qué significa conmutar? Significa unir dos líneas o más enlaces, en verdad. ¿Ok? Entonces, si nosotros ponemos un switch, no ese switch, este de acá, vamos a cargar. Entonces tenemos un computador acá y un computador acá. Tenemos un computador ahí, por ejemplo, tenemos otro computador acá, tenemos otro computador acá, y todos son parte de una red de área local. ¿Ya? Este es A, este es B, este es C y este es D. Entonces lo que hace el switch es conmutar. ¿Y qué es conmutar? Unir un puerto, un enlace de un puerto con el otro puerto. Por ejemplo, si A se quiere unir con C, lo que hace el switch es recibir la trama y unirla para enviarla a C. Y ese es el proceso de conmutación. Y antiguamente las telefonistas hacían este trámite, ¿no es cierto? O este trabajo de manera manual. ¿Ok? Hoy en día el switch lo hace de manera automática. ¿Bien? Entonces la tabla de direcciones más que tiene el switch es lo que hemos estado estudiando hasta ahora, donde el PC1 envía una trama al switch, ¿ya? Esa trama, lo que hace el switch es registrar, ¿no es cierto?, que desde el PC1 se recibió una trama y registra la MAC del PC1. Pero como el switch no tiene ningún registro en su tabla, entonces lo que hace es enviar la trama por todos los puertos excepto el que recibió la trama. ¿Ok? Y luego, ¿quién le responde? Le responde quien tenga coincidencia con la dirección MAC de destino con su propia MAC. Y luego de eso lo registra en su tabla MAC, como lo podemos ver ahí en la imagen. ¿Ya? Eh, Bueno, también algo habíamos estudiado de las comunicaciones HAL y Full Duplex, ¿ya? Las comunicaciones HAL Duplex son aquellas que se establecen en una sola vía, ¿ya? Es como una calle con un solo sentido. No hay ningún auto que pueda ir en el otro sentido, solamente en un sentido. Es decir, es una comunicación unidireccional en la cual solamente un dispositivo puede transmitir en un solo sentido al mismo tiempo. ¿Ya? Es como una calle con un sentido. Mientras que el full duplex es que pueden transmitir y recibir al mismo tiempo, es decir, una calle con dos vías o una carretera con dos vías. Es decir, hay autos que van por un sentido y otros autos que se devuelven al mismo tiempo por ese sentido. ¿Bien? Eso con respecto a la comunicación HAL duplex y luego tenemos la conmutación. Nosotros habíamos visto y habíamos estudiado mucho de los cables cruzados directos según la normativa EIA 568A, 568B en el ramo de instalación de redes. Bueno, yo les digo que eso era antes. Hoy la comunicación permite, ¿no es cierto? Y el avance de la tecnología en los dispositivos de router y switch permiten que las interfaces y los puertos puedan realizar el cambio de color, de código de color, quien digo, de la norma B o A de manera automática. Por lo tanto, todos los cables que se utilizan hoy en día en cableado estructurado son cables directos con la norma 568B. ¿Bien? Eh, Existen dos tipos de conmutación, la conmutación de almacenamiento y reenvío y la conmutación por método de corte. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de una y otra? Que la de almacenamiento y envío recibe toda la trama, la almacena en su buffer o en su memoria, y una vez que verifica el CRC completo, lo reenvía hacia el destino. Mientras que la del método de corte solamente recibe parte de la trama, verifica la dirección MAC de destino y la envía automáticamente sin la necesidad de ver si la trama está íntegra, si está correcta, etc. Por lo tanto,
La del almacenamiento y envío es una de los métodos de conmutación más seguros, ¿ya? Pero es un poco más lento, ¿sí? Y por lo tanto utiliza ancho de banda en menor cantidad. ¿Por qué? Porque descarta las tramas que no son correctas. Mientras que la de método corte es mucho más rápido porque no analiza nada, pero utiliza más ancho de banda porque puede reenviar tramas que están dañadas. ¿Bien? Vamos acá a una actividad bastante interesante que yo tengo acá, que corresponde a un switch Cisco, pero acá hay un ejercicio de lógica. Por ejemplo, si el computador B que tenemos acá, que es el origen, quiere enviar una trama al computador A, que es este de acá, ¿sí? Y la tabla MAC dice la, que está registrado en el FA01 o en la puerta FA01. Entonces, si está registrado, ¿por dónde va a enviar la trama? Obviamente que solamente por FA01 y nada más. Ahora, ¿cuál de las siguientes afirmaciones de Rodrigo son verdaderas? El switch agrega la dirección MAC a la tabla. No, porque está. La trama es una trama de broadcast. No. La trama es una trama única. Sí. Y se envía solo por el puerto específico. Perfecto. Vamos a verificar y está correcto. ¿Ya? Yo les voy a dejar este link en el Classroom para que vayan ejercitando y puedan ver cómo funciona un switch. Este es el proceso de conmutación, ¿ok? El proceso de conmutación que hacían las telefonistas antiguamente de manera manual se hace, ¿no es cierto?, de manera automática gracias a los switches. Bueno chicos, esta ha sido la cápsula del día de hoy. Espero que les sirva esta lección asincrónica debido a que la semana pasada no pudimos tener la clase presencial, perdón, online sincrónica, pero para quienes quieran seguir adentrándose y poder profundizar ciertos temas ha sido bastante importante. Quedo atento a alguna consulta, alguna duda. Eso.